Parte 3. Diferentes tipos de explicación. Así como hay varios significados de la palabra explicación, también debemos indicar que hay diferentes tipos de explicación. El modelo nomológico deductivo es un modelo de explicación riguroso y exigente. Nos permite explicar los hechos singulares haciendo referencia a aspectos más generales. El modelo fue desarrollado por Popper, Empel, Nagel, se puede aplicar tanto a hechos singulares como generales. Ejemplo. Ante el hecho de que un trozo de hierro, en un instante dado, se dilata con el calor, podemos preguntarnos por qué ocurre este fenómeno. Para responder adecuadamente, buscamos enunciados generales, leyes dentro de las cuales el hecho en cuestión, el enunciado que lo describe, queda incluido. Para evitar confusiones, no se trata de obtener el enunciado general a partir del hecho singular mediante una inferencia inductiva, sino encontrar una ley o leyes que ya han sido formuladas previamente en el contexto de que se trate y de la que el hecho en cuestión pueda deducirse. En nuestro simple caso, encontraríamos la ley general: todos los metales se dilatan con el calor. Pero la explicación no está así terminada, no se puede hacer propiamente la deducción si no damos ciertos datos, condiciones iniciales o circunstancias particulares. En nuestro ejemplo, que el hierro es un metal. A partir de las premisas de que todos los metales se dilatan con el calor, y de que el hierro es un metal, podemos decir que este trozo de hierro se dilata con el calor, lo que constituye una adecuada explicación de tal hecho. De este modo, la estructura de una explicación nomológica deductiva sería la siguiente. 1. Leyes generales y enunciados de condiciones iniciales o particulares constituyendo el explanans. 2. La descripción del fenómeno empírico a ser explicado que constituye el explanandum. A partir del explanans por deducción lógica obtenemos el explanandum. Los componentes de la explicación tienen que satisfacer ciertas condiciones de adecuación, que pueden dividirse en lógicas y empíricas. Las condiciones lógicas de adecuación son las siguientes. 1. El explanandum debe ser una consecuencia lógica del explanans. Debe ser lógicamente deductible de la información contenida en el explanans. 2. El explanans debe contener leyes generales. Las que deben requerirse para la derivación del explanandum. 3. El explanans debe tener contenido empírico. Los enunciados que lo integran deben ser pasibles de ponerse a prueba mediante experimento u observación. Finalmente, la condición empírica de adecuación nos dirá que los enunciados que constituyen el explanans deben ser verdaderos. Considerando el esquema anterior, pueden verse las estrechas vinculaciones entre explicación y predicción, cuya estructura sería similar. En la explicación, disponemos del explanandum, lo que debe ser explicado, y buscamos el explanans, lo que explica. Al predecir, tenemos el explanans y anticipamos deductivamente el explanandum. Otro tipo de explicaciones, en relación con la estructura anteriormente expuesta, son las explicaciones causales. Empel sostiene que estas explicaciones tienen la estructura indicada, solo que se usan leyes causales. No quiere decir que toda explicación ha de ser causal, puede darse por correlaciones, como ocurre muchas veces en ciencias sociales. Popper introduce una variación del modelo anterior en su modelo hipotético deductivo de explicación, en el que permite que las leyes, en lugar de ser verdaderas o de que nos basemos en esto, sean hipótesis de teorías suficientemente corroboradas. Uno explica cuando coloca el hecho a explicar en el contexto de una teoría entendida como conjunto de hipótesis. La explicación es así hipotética. Otro modelo de explicación es el estadístico o estadístico inductivo, mediante el uso de leyes estadísticas y de nociones probabilísticas. Klimovsky muestra su estructura mediante la respuesta a una pregunta, en un ejemplo dado: ¿por qué curó el enfermo tal y cual? F tenía la enfermedad de, dato 1. F tomó la droga de, dato 2. Los que tienen E e ingieren D, curan con una probabilidad del 90%, ley. Luego F se cura. Hay inferencia estadística. La explicación estadística es a posteriori. Empel señala que la doble línea que separa el explanandum del explanans es para indicar que, en contraste con el caso de la explicación nomológico-deductiva, el explanans no implica lógicamente al explanandum, sino que solamente confiere sobre él una alta probabilidad. Conviene distinguir este concepto de probabilidad del de probabilidad estadística, que correspondería a la ley formulada en el esquema.
Una probabilidad estadística es, en términos generales, la frecuencia relativa con que los miembros de una clase manifiestan una propiedad específica. En cambio, la probabilidad a secas a la que hacemos referencia es una relación capaz de tener gradaciones entre enunciados, no entre clases de sucesos. Otro tipo de explicación es la parcial que, como también señala Klimovsky, no es sino la explicación total de otro hecho, relacionado a su vez con el que quiero explicar. Es decir, el hecho pasible de la explicación total hecho más débil es deducido del hecho que se explicará parcialmente hecho más fuerte, que está incluido en él. Una explicación parcial de tendría la siguiente estructura, como afirma Klimovsky. Empel da un ejemplo de explicación parcial basándose en la psicopatología de la vida cotidiana, de Freud, en una parte en la que éste intenta explicar una equivocación que tuvo al escribir una fecha. El explanans incluye una ley de los escritos de Freud. Podría extraerse una hipótesis que sostuviera que cuando una persona tiene un fuerte, aunque inconsciente, deseo, entonces, si comete equivocaciones escritas, orales, olvidos, etc., la equivocación tomará una forma a través de la cual exprese, y tal vez simbólicamente cumpla, tal deseo. Esta hipótesis junto con el enunciado particular, un dato que afirma que Freud tenía el deseo inconsciente que menciona, y que iba a cometer una equivocación escrita. El explanans así constituido nos permitirá solamente deducir que la equivocación de Freud expresaría de alguna manera, y también realizaría simbólicamente, el deseo inconsciente de Freud. Pero tanto la expresión como la realización pueden llevarse a cabo por muchos tipos de equivocaciones escritas, incluso diferentes a la cometida por Freud. Es decir, el explanans no implica que la equivocación particular de Freud caiga dentro de la estrecha clase, llamémosla E, de actos que consisten en escribir las palabras jueves, 20 de octubre, sino que implica, más bien, solamente que dicha equivocación caería dentro de una clase más amplia, F, que incluye a E como una subclase propia, y que consiste en todos los actos que expresarían, y simbólicamente cumplirían, de una u otra manera, el deseo inconsciente de Freud. A esto puede entonces llamarse una explicación parcial de E, en tanto constituye una explicación completa de F. Se brinda así, al mismo tiempo que una explicación total de F, una explicación parcial de E, que era lo pretendido. Además puede verse, tal como lo requieren dichas explicaciones, que F se deduce de E, pero no a la inversa.